Muy buenos días, distinguido colega. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la teoría del caso. Vamos a ver entonces concepto de la teoría del caso, características de la teoría del caso, cómo se hace la teoría del caso, la importancia de la teoría del caso, la función de la teoría del caso y los elementos estructurales de la teoría del caso. La teoría del caso tiene varios conceptos. Varios autores han definido la teoría del caso de diferentes modos. Podemos citar entonces que Andrés Berman y Mauricio Duce definen que la teoría del caso no es más que la idea central y subyacente de toda nuestra presentación en una negociación o un juicio que explica de manera clara, precisa y coherente y no controvertidas. Vemos entonces que, de conformidad con lo que establece el gran jurista Leonardo Moreno Holman, establece que la teoría del caso no es más que la versión de que será sometida por el litigante ante el tribunal en juicio. Lo que a su juicio aconteció en el lugar, día, hora y la persona detenida que configura la comisión del ilícito penal. Vemos entonces de la definición de estos autores de lo que es la teoría del caso, podemos decir que la teoría del caso no es más que la versión que el abogado litigante le lleva al tribunal con respecto a los hechos. Vemos así entonces que la teoría del caso tiene cierta característica. Una de las características que tiene la teoría del caso es que debe ser única. ¿Qué quiere decir que la teoría del caso debe ser única? Es que el relato de los hechos deben ser únicos. Es decir, que la versión de los hechos de que cómo ocurrieron y cómo acontecieron debe ser único. Debe ser autosuficiente, es decir, capaz de abarcar y explicar todos los elementos ocurridos de los hechos. También la teoría del caso tiene como característica que debe ser simple y clara. Esto es de que debe ser fácil y aceptar y creer que tenga información relevante para el caso en concreto. También debe ser coherente. Eso es que cada una de las evidencias y los relatos hechos en la teoría que no sean contradictorios en sí mismos. Que sea también verosímil. Esto significa que nuestra teoría de caso debe ser creíble por sí mismo, sea sustentable. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente tema. ¿Cómo se elabora una teoría del caso? Desde que se tiene conocimiento de la ocurrencia de un hecho, comienza ya a elaborarse la teoría del caso, porque inicia con la investigación y recortar los elementos de prueba que dan origen a la ocurrencia de este hecho. Y también analizar la base jurídica que sustenta estos hechos y comenzar a individuar los presuntos autores o cómplices de los hechos. Entonces, al momento de elaborar la teoría del caso desde la óptica de la defensa,
tenemos que, lo primero es hacer una revisión y entrar en contacto con el expediente. Luego de nosotros verificar la carpeta de investigación que tiene la parte acusadora, puede ser pública o privada, o la acusación que contiene, entonces nos ponemos en contacto con nuestro usuario o cliente para comenzar entonces a elaborar la teoría del caso, que es la estrategia de defensa. Para esos fines, entonces, nosotros tenemos que elaborar lo siguiente. Tenemos entonces que tener bien claro al momento de elaborar la teoría del caso la versión de los hechos. Aquí tenemos cómo ocurrieron los hechos, de qué modo ocurrieron los hechos, dónde, lugar, fecha, hora, día del ocurrimiento de los hechos. También tenemos que elaborar entonces una teoría jurídica de que esos hechos narrados, tal cual como ocurrieron, entonces nosotros tenemos que asumirlo a un tipo penal. La descripción de la norma de que sea ese hecho fático, que sea prohibido y que sea violentado una norma de carácter legal. Vemos entonces también que tenemos que elaborar preposiciones fáticas. Es decir, ¿qué son las preposiciones fáticas? Son las afirmaciones que tienen los hechos. Son hipótesis que contienen los hechos narrados. Entonces, luego que tenemos esto, tenemos que contar con la evidencia o antecedente. Esto es muy importante porque cada una de las evidencias o antecedentes vas a probar los hechos y cada una de las preposiciones fáticas que contiene los hechos o hipótesis. Y además tenemos que contar con elementos de pruebas o evidencia o antecedentes que prueben cada uno de los elementos que constituyen el tipo penal. Luego entonces tenemos que hacer una clasificación de la evidencia. Si tenemos evidencia materiales, tenemos evidencia audiovisual, tenemos evidencia documentales y tenemos también prueba testimonial. Tenemos también que tener un orden de presentación de la prueba, ya sea un orden cronológico, a los fines de tener que cada una de las pruebas que tenemos vayan en un orden probando cada uno de las preposiciones fáticas, de las hipótesis, de los elementos que integran el tipo, y vamos a construir entonces la teoría del caso. Tenemos que contar y verificar en la teoría del caso de que identificar las debilidades que tiene la teoría del caso, porque esto es fundamental, porque si no identificamos nuestra debilidad de la contraparte, entonces la va a identificar y va a desacreditar, entonces va a afectar nuestra teoría del caso. Entonces vemos aquí que ¿por qué la importancia entonces de elaborar una teoría del caso? Es muy importantísimo en el sistema penal acusatorio de que desde el inicio de que tenemos la información o que se le impute a una persona como posible autor o cómplice de una infracción, pues tener una teoría del caso, que es el guión que nos va a llevar una versión sobre los hechos. Si existe la posibilidad entonces de tener salida alternativa, como puede ser un criterio de oportunidad, una conciliación, la suspensión condicional del procedimiento o un abreviado que está en discusión a nivel doctrinal de que si el abreviado se trata de una salida alternativa. O si entonces contamos entonces con todas las herramientas para ir entonces a un juicio de fondo. Esto nos suministra el monitor hacia dónde van. Es como
el barco. El barco tiene que tener un capitán que lo dirija hacia un destino. Entonces, asimismo, la teoría del caso nos da la herramienta como litigante, puede ser desde la óptica también de la parte acusador privado o público, en el caso del Ministerio Público o de la defensa. Aquí con la teoría del caso podemos, luego que tenemos elaborada, podemos llevar una versión clara de cómo ocurrieron los hechos. Siempre hay que tener en cuenta en el momento de elaborar la teoría del caso que tenemos que contar con nuestro usuario que tenga un grado de confianza entre el abogado y su cliente, porque esto va a permitir de que se pueda elaborar una buena teoría del caso, porque va a dar la versión. Pues la defensa puede tener diferentes ópticas del punto de vista de los hechos. Por ejemplo, puede ser que el imputado no haya cometido los hechos, puede ser que el imputado haya cometido los hechos, pero existe causa de justificación o de legítima defensa, o que el imputado cometió los hechos, pero fue bajo la provocación de la víctima, o que la teoría elaborada por el órgano acusador no ha llegado a probar cada uno entonces de los elementos que integran el tipo, o que los elementos de prueba obtenidos por el órgano acusador no son suficientes para destruir la presunción de inocencia que pesa sobre el imputado. Vemos entonces que la teoría del caso, además de la importancia que tiene ciertos elementos estructurales que la componen. ¿Cuáles son esos elementos estructurales que componen la teoría del caso? Tenemos lo fáctico, tenemos lo jurídico y tenemos lo probatorio. Como vimos, lo fáctico no es más que la versión de los hechos. Allí se narra cómo ocurrieron los hechos. Es muy importante en esta narración de los hechos, ya que nuestra normativa procesal penal, en el artículo 19 y artículo 94.2, establece de que se debe ser una verdadera formulación precisa de lo cargos. De manera detallada y circunstanciada la narración de los hechos, la individualización de la persona involucrada en el ilícito penal y indicar su participación. Elemento esencial. La resolución 20 de la Suprema Corte de Justicia también ha establecido que para garantizar el derecho de defensa y cumplir con el voto de los tratados internacionales, es fundamental que la acusación contenga de manera precisa y circunstanciada dónde, cuándo ocurrieron los hechos, su historia y además la fecha, el día, lugar y año de la ocurrencia de los hechos para tutelar lo que es el debido proceso de orden constitucional y el derecho de defensa. Cuando vemos entonces con respecto de los elementos jurídicos, tenemos que esos hechos susumirlos al tipo penal que corresponda. Puede ser una norma de carácter constitucional, puede ser una norma sustancial penal o procesal penal o de los tratados internacionales. Susumir el tipo es muy importante porque tenemos que probar cada uno de los elementos que integran el tipo penal. Tenemos entonces, con respecto a los elementos probatorios, que es muy importante porque cada una de las preposiciones fácticas y cada una de las hipótesis y afirmaciones narradas en los hechos, entonces tenemos que contar con evidencia para acreditar cada una de esas preposiciones fáticas. Y también establecer cada uno con esa prueba, cada uno de los elementos que integran el tipo penal. Pero no solamente de que la prueba tiene que tener un nexo causal entre lo fático, lo jurídico
y lo probatorio, sino también que esa prueba vincule de manera directa o indirecta a la persona que supuestamente se le imputa el hecho. Esta es una herramienta muy poderosa que a nosotros como litigantes, si la usamos en el día a día, en el ejercicio de nuestra profesión, nos da un elemento muy bueno, una herramienta muy buena para uno trabajar. La teoría del caso, sin la teoría del caso, no tiene razón de ser el debate en un juicio de fondo. Muchísimas gracias y en una próxima nos veremos.